Bien, vamos a continuar con el tema de medidas de tendencia central. Haciendo un resumen de todo lo que habíamos visto, hemos nosotros estudiado tres de las más importantes medidas de tendencia central. Repitiendo un poquitito, hemos visto la media aritmética, hemos visto la mediana, que fue la última clase que concluimos con eso, y hoy día nos toca la última entonces, ¿no? Que sería la moda. Entonces, una parte teórica siempre es necesario antes de empezar a resolver ejercicios, entonces rápidamente les voy a ir explicando esta parte. La moda, entonces, vamos a definirlo de la siguiente manera. Fíjense acá que dice, la moda va a ser el dato con mayor frecuencia absoluta, ¿ya? Es decir, el dato que más se repite. Lo voy a colocar entonces, es el dato con mayor frecuencia absoluta, ¿ya? Vamos a resaltar eso. Bien, entonces tenemos varios casos posibles que se nos van a presentar igual que teníamos con la mediana. El primer caso va a ser cuando tenemos datos no tabulados, es decir, datos que no nos están presentando a través de una tabla. Y les he preparado tres ejemplos acá, fíjense. En el primer ejemplo tengo un conjunto de datos, ¿no es cierto? Si no me equivoco, son 9 los datos, están pudiendo observar ustedes. Y me está pidiendo calcular la moda. Entonces, de los 9 datos, ¿cuál es el dato que más se está repitiendo? A ver, observen. Ya tenemos 7, 9, 7, El 5, 7, etcétera. ¿Cuál es el dato? 7, El 7, ¿verdad? Entonces, el 7, ¿cuántas veces pero se está repitiendo? A ver, lo vamos a resaltar para que todos lo vean. Fíjense cuántos 7 tenemos. Aquí tengo un 7, 2, 3, 4, 5 7 tengo, ¿no es cierto? Es el que más se está repitiendo, no hay otro que lo iguale. Por lo tanto, fíjense lo sencillo que es esto. La moda directamente va a ser 7 para este caso, ¿no? Directamente el dato que más se repite, según la definición. Y a este tipo de moda, cuando existe una sola, se le llama unimodal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿se han dado cuenta? Es muy sencillo, ¿no? Vamos al segundo caso. Ahora fíjense, tengo este conjunto de datos, ¿no? Ahora fíjense cuál sería el dato que más se está repitiendo. A ver, observen. el 5, El 5, a ver, veremos. Lo vamos a resaltar el 5. A ver, tenemos uno, 2, 3 5, ¿de acuerdo? Pero observen el 3. Fíjense el 3. Acá el 3 lo vamos a resaltar con otro color. Fíjense, tengo uno, tengo 2, tengo 3, ¿de acuerdo? Entonces, este ya es un caso especial de moda. Se dice que es un caso bimodal. ¿Por qué? Porque va a tener dos modas. Entonces, en este conjunto de datos, el 5 se está repitiendo 3 veces y el 3 se está repitiendo también 3 veces. Entonces, va a haber dos modas en este caso. Acá abajo, entonces se coloca así, ¿no? Por lo tanto, significa estos tres puntitos, la moda será igual a 3 y la moda sería igual a 5. Es decir, va a tener dos modas ese conjunto de datos y se llama bimodal a ese tipo de situación cuando se presenta. ¿De acuerdo? Entonces puede haber también que este caso. Entonces quiero que observen este tercer ejemplo. Fíjense, acá tengo 6 datos, ¿no es cierto? Pero hay un detalle, fíjense, tengo 2 cuatros, tengo 2 siete y tengo 2 veces el 10. Es decir, no existe un dato que se esté repitiendo más que el resto. ¿De acuerdo? Todos se están repitiendo la misma cantidad de veces. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? En este caso decimos de que no va a existir moda, ¿ya? Solo en ese caso. Pero si, por ejemplo, aquí en este mismo ejercicio me apareciera un 10 más, aquí al ladito lo vamos a colocar, digamos que aparezca un 10 más, entonces automáticamente la moda sería el 10. sí. Bien, chicos, ese es el primer caso entonces, cuando nos van a dar datos no tabulados, ¿no? Es el caso más simple que se puede presentar. Vamos ahora al estudio de cuando tenemos, fíjense, datos tabulados, es decir, ya nos va a dar tablitas, ¿no es cierto?, con las frecuencias. Entonces, cuando tenemos tablas, tenemos también dos posibilidades, que existan las clases, o perdón, que no existan las clases, es decir, que no hay intervalos, y el otro caso es cuando sí existen las clases, es decir, cuando sí tenemos los intervalos. Veamos el primer caso. Cuando no hay intervalos, entonces para determinar la moda, en la columna de la FI, es decir, de la frecuencia absoluta, vamos a buscar el mayor valor. Entonces, esto también está haciendo referencia a la definición, ¿no es cierto? Acá nos hablaba de la mayor frecuencia absoluta. Es lo mismo acá. En esa columna buscamos el mayor valor y la moda va a ser directamente el valor de la variable que le va a corresponder a esa frecuencia absoluta.
¿Listo? Veamos entonces un ejemplo de ese tipo. Acá, fíjense. Tengo entonces en el 1 romano, bueno, empezaremos con el 1 romano. Fíjense, determina la moda para los siguientes datos no tabulados y tengo 3 ejercicios. Ustedes me van a ir ayudando. Para el primer ejercicio, para el 1, ¿cuál sería la moda? Aquí al ladito lo vamos a colocar. A ver, El vamos a 9. colocar. ¿Todos de acuerdo? ¿El 9? Sí, Sí. ¿verdad? ¿Por qué? Pero para los que han entrado tarde, la moda es el dato que más se está repitiendo. Entonces, si observan el ejercicio 1, el 9 se está repitiendo 3 veces. No hay un dato que se repita más veces. Por lo tanto, yo digo que la moda directamente acá es 9. ¿Cómo se llama este tipo de moda? ¿Alguien recuerda? Unimodal, Modal. ¿no es cierto? Unimodal, no se van a olvidar eso. Cuando existe una sola moda, entonces se le conoce como unimodal. Vámonos al segundo ejercicio. Ustedes también me van a ayudar. ¿Cuál será la moda? O existirá varias modas, porque 7 puede haber también ese caso. y 4. 7 y 4. 7 y 4. A ver, lo vamos a revisar. Fíjense, el 4 se está repitiendo 2 veces. Ahora observen el 7. También se está repitiendo 2 veces. Ningún dato más se está repitiendo 2 veces. Por lo tanto, en este ejercicio va a haber 2 modas. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a colocar que la moda va a ser igual a 4 y la moda va a ser igual a 7. El tercero, observen a ver, ¿cuál sería de la moda del tercer ejercicio? Primero hay que ver si se está repitiendo algún dato, ¿no es cierto? A ver, observen. No existe. No existe, porque si ustedes observan, todos los datos son diferentes, ¿no es cierto? Todos los datos se están repitiendo una sola vez. Entonces, en este caso, se dice no hay moda, ¿no? Entonces, colocaremos acá, no hay moda. ¿Listo? Bien, ya está entonces ese caso de los datos no tabulados. Ahora vámonos a los datos tabulados, lo que justamente hace ratito les estaba explicando. A ver, estamos entonces en el 2 romano y nos está diciendo, determina la moda para los siguientes datos tabulados. En este caso, datos no agrupados en clases. Esto significa que no hay intervalos, ¿no es cierto? El ejercicio 4. Entonces, tengo mi columna de la variable y tengo mi columna de la frecuencia absoluta. Para la moda no necesito la frecuencia acumulada, así como necesitaba para la mediana, acá no necesito, solamente esta columna. Entonces, según lo que les puse en la teoría, el paso número 1 es venirnos justamente a esta columna y lo que tenemos que hacer es buscar el dato más grande. Entonces, acá voy a poner una flechita. En esta columna yo voy a buscar el dato más grande. ¿Cuál será el dato más grande acá? Fíjense, 6. tengo 5, 4, 1. El 6 es el más grande, ¿correcto? Entonces nos vamos a resaltar ese 6 y en realidad toda la fila nos vamos a resaltar porque se va a llamar intervalo modal a esta fila. ¿Por qué intervalo modal? Porque la moda va a estar ahí, ¿de acuerdo? Entonces, como un Oscar, segundo mister, paso me decía, sí, dime, sí dime, o sí te los escucho. dos que estén lado a lado son los más grandes. En realidad tú te vas a fijar solamente en la columna de FI, el dato más grande. En este caso, fíjate, el dato más grande nos ha resultado ser el 6, ¿de 6. acuerdo? Ajá. Entonces, de acuerdo a este 6, yo he seleccionado, he pintado con amarillo toda esa fila. ¿Por qué? Porque ahí va a estar la moda, se llama intervalo modal a esa fila. Pero ¿cuál va a ser la moda? La moda no va a ser el 6, la moda va a ser el 13, porque yo tengo que fijarme a este 6, qué valor de la variable le corresponde. Entonces me fijo, la moda en este caso, para este caso la moda había sido 13, ¿de acuerdo? Entonces la moda no Pero, es el 6, cuidado con equivocarse ahí. La moda es la variable, entonces el 13. Pero ahí no necesariamente va a ser el más grande, ¿no? Porque hay más grande el 15. Pero donde yo tengo que fijarme es el dato más grande en esta columna. Entonces ahí el más grande evidentemente es el 6. ¿De acuerdo? Me he dejado entender, ¿no? ya. Gracias, mister. Para salir de dudas, quiero que ustedes lo resuelvan el 5 ahora y me dicen cuánto va a salir la moda para ver si es que me han captado la idea. A ver, voy a colocar acá 20. moda igual. 25. 20. 25 o 20. 20, Hay esa duda. porque Ahorita te está lo de explico. 25 y el Correcto. 25 es el mayor. Entonces, tienes que fijarte el dato más grande, en este caso en la columna de FI. Fíjate, vente a la columna de FI.
Busqué el dato más grande. Tienes 20, tienes 8, 25. tienes 25, 5, 25, ¿no es cierto? Entonces, Ajá. tu intervalo modal va a ser justamente Ya. Entonces nos tenemos esa que fila. fijar Ahí en La está. variable. Y te Ah, fijas en la variable para saber la moda, ¿correcto? ya. ¿Se han dado Ok. cuenta? No es complicado, ¿no? Bien, vámonos entonces al 3 romano. Acá retrocederemos un poquito para ver la teoría. Este ya sería el inciso B, es decir, cuando tenemos datos agrupados en clases, ¿no? Con intervalos. En este caso ya tenemos que utilizar una fórmula. Igual que de la mediana, la moda tiene su fórmula, que es esta que les estoy marcando ahorita, ¿no? Es de cuadrito esa fórmula. Ahora, ¿qué cosas aparecen acá dentro de esta fórmula? MO, obviamente es la moda, ya sabemos. LI viene a ser el límite inferior del intervalo modal, ¿ya? Eso les voy a indicar en el ejemplo. Aparece, fíjense, en este paréntesis D sub 1 y D sub 2. ¿Qué serán estas cosas? Acá está apareciendo. D sub 1, fíjense, es la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia del intervalo anterior. En el ejemplo se van a dar cuenta lo fácil que es de determinar eso. Y D sub 2 es la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia del intervalo posterior. Hasta ahí parece complicado. Aparentemente no se entiende, ¿no? Pero en el ejemplo se van a dar cuenta. Ya conocemos, ¿no? Es la amplitud del intervalo modal. Entonces, esas son las variables que están apareciendo en la fórmula. Ahora vámonos nosotros al ejercicio. Acá tengo el ejercicio 3, en el 3 romano, el ejercicio 6 vamos a hacer conmigo. ¿Qué dice la orden? Determina la moda para los siguientes datos tabulados. En este caso, datos agrupados en clases. Y me está dando la tablita, ¿no? Aparece, fíjense, los intervalos. La variable está en intervalos. Tengo la marca de clase y tengo la frecuencia absoluta, ¿no? La tabla ya está completito, no tengo que hacer nada. Si me está pidiendo la moda, entonces me voy a venir a esta formulita. Y como paso número 1, voy a hacer exactamente lo mismo que hice en el anterior caso. Es decir, me voy a venir a esta columna, a la columna de la frecuencia absoluta y voy a aplicar la definición de moda. Es decir, voy a buscar el dato más grande. Entonces, observen, ¿qué datos tenemos? Tengo un 4, tengo un 5, un 9, un 7, un 5. El más grande va a ser el 9. ¿Están de acuerdo? Busco el más grande, ¿no es cierto? En este caso es el 9. Y me voy a resaltar todo ese intervalo donde está el 9. Fíjense, este va a ser mi intervalo modal. ¿Ya? Ahí está. Me he resaltado, ¿no? De esta fila que he resaltado de color amarillo, de ahí van a salir todos los datos para reemplazar en la fórmula. Se van a dar cuenta enseguida. Entonces, la moda va a ser igual. El límite inferior se refiere al límite inferior del intervalo modal. Entonces yo me vengo acá, donde está el intervalo. Este intervalo me dice que la variable está desde 20 hasta antes de 30, ¿no? Entonces el LI va a ser el 20, ¿correcto? Entonces directamente acá yo voy a reemplazar el 20. No se olviden, LI es 20 y el LS sería 30, ¿no? Pero en este caso no nos está pidiendo eso, entonces lo dejamos en LI más. Entonces voy a colocar más en esta parte. Y ahora aquí, tengo que determinar D sub 1 y D sub 2. Entonces, para este caso yo me voy a resaltar, fíjense lo siguiente, me voy a resaltar el número que está por encima del 9 y el número que está por debajo del 9. Fíjense cómo lo voy a hacer. Ahí está, ¿no? El número que está por encima y el número que está por debajo. Entonces, aquí arribita lo vamos a calcular D sub 1 y D sub 2. Se van a dar cuenta lo fácil que es. Entonces, D sub 1, según la formulita que les di hace ratito, es la frecuencia absoluta del intervalo modal, en este caso 9, menos la frecuencia del intervalo anterior, entonces menos el 5, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que voy a restar acá. Yo voy a poner aquí 9 menos 5 y esto me va a salir 4. Ahora vamos a calcular también el D sub 2. El D sub 2, según la definición que les di, es la frecuencia del intervalo modal, es decir, el 9, menos la frecuencia del intervalo posterior. Es decir, que en este caso voy a restar 9 menos 7. Entonces, fíjense, 9 menos 7, por lo tanto, D sub 2 habría sido 2. ¿Se ubican? Repito entonces, el D sub 1 van a restar la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia que está arriba. Y para el D sub 2 van a restar la frecuencia del intervalo modal menos la frecuencia que está abajo, ¿no? En palabras simples sería eso lo que hemos hecho. Ahora vamos a reemplazar simplemente, fíjense, voy a colocarme entonces la línea de fracción
Ahí está. Y voy a ir reemplazando, ¿no? D sub 1 vale 4. En la parte del denominador voy a sumar D sub 1 más D sub 2 que vale 2. Voy a cerrar el paréntesis y voy a multiplicar esto por la amplitud. Para saber la amplitud tengo que venirme al intervalo y restar, ¿no? El límite superior que es 30 menos el límite inferior que es 20. Entonces en este caso la amplitud habría sido 10. Ahora, para hacer el cálculo de esto, yo les aconsejo que primero trabajen esta parte. Toda esta parte lo pueden trabajar en la calculadora. Entonces, eso vamos a ir haciendo junto conmigo. Yo voy a colocar en esta parte que la moda va a ser igual a 20 más, y todo esto lo voy a meter a la calculadora. Entonces, a ver qué tendría. Primeramente puedo multiplicar el 4 por el 10, eso me va a dar 40, y lo voy a dividir entre la suma de los denominadores, que en este caso es 6. Entonces va a formar 40 dividido entre 6. Eso me sale 6.67 redondeando. Entonces anoto, ¿no? 6.67. Por lo tanto, la moda va a ser 20 más 6.67, ¿no? Entonces, es decir, 26.67. Y fíjense que ya he terminado mi ejercicio. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora, al igual que la mediana, siempre es bueno revisarlo, ¿no? Yo agarro mi valor de moda y me vengo al intervalo. Tiene que estar en este intervalo. Si aquí me sale 100 o me sale 200, entonces algo me he equivocado. En la calculadora algo he hecho mal, tengo que revisar. Pero en este caso, fíjense, 26,67 está dentro del intervalo de 20 a 30. Entonces eso me dice que está todo correcto. Este ejercicio 7 se los estoy dejando como tarea, ¿ya? Para que ustedes practiquen el cálculo de la moda, pero no me lo van a mandar, repito. Yo una vez que estemos en Classroom, ahí recién les voy a solicitar que me lo envíen. No sé si está claro, me he dejado entender. ¿Alguien todavía quiere preguntar algo? Todo claro, mister. Está todo claro, ¿no? Bien, chicos, como se han dado cuenta, Claro. esta es una clase muy rápida. Espero que me hayan entendido. He tratado de explicar lo mejor que he podido. Y bueno, nos iremos despidiendo. Imagino que tienen otras clases más adelante. Y bueno, estaríamos en contacto cualquier cosita. Esta semana, repito, es transición. Voy a mandar la invitación hoy día. Entonces, ustedes aceptan. Y lo ideal sería que hasta el viernes ya todos estemos en Classroom, cosa que el lunes ya 100% nos abocamos a Classroom. Y ya lo voy a archivar todo lo que corresponde a Schoology. ¿Les parece? Sí, mister, está Ok, súper. mister. Sí, mister. Muchísimas Listo, gracias. chicos. Chao, A mister. ustedes más bien. Gracias, Nos vemos entonces. Hasta luego. Gracias, Se mister. cuida, Hasta chicos. luego.